Todos los días, sin ni siquiera darnos cuenta, estamos imitando a otras personas. Cuando yo era chico me acuerdo que imitaba bastante a otras personas. Por ejemplo, cuando jugaba al fútbol, quería imitar los pases de Riquelme. En la escuela quería imitar a los más populares. Cuando se trataba de hacer tareas, imitar a los más inteligentes del salón. Incluso cómo me vestía, trataba de imitar a algún futbolista famoso o actores. Eh, pero incluso cuando crecemos, seguimos imitando a otros. Piense en cómo está decorada su casa o cómo está vestida ahora. Casi todo lo que hacemos viene porque lo aprendimos de otra persona. Incluso ahora yo estoy predicando y soy consciente de que aprendí a hacerlo por mirar a otros predicar. Por eso mire buenos predicadores en YouTube, observe y imítelos, es bueno. Imitar a otros no es algo malo en sí mismo, pero es importante elegir bien a quién vamos a imitar. Por ejemplo, no esperaría aprender a jugar al fútbol de Ginóbili, ni tampoco aprender a jugar al básquet de Messi. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos da consejos sobre eso. Si ustedes recuerdan, él nos dice que no vivamos como los gentiles que no conocen a Dios y nos habla de su comportamiento, acerca de que no son buenos para nosotros, pero después nos dice algo muy importante y de ahí viene el título del mensaje. El título es: Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos? En Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14, encontramos la respuesta. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos? En primer lugar, como imitadores de Dios en amor. Acompáñenme a los versículos 1 y 2 que dicen así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad es una palabra importante para Pablo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si seguimos a Jesús y somos llamados cristianos, entonces somos como niños que imitan a sus padres. ¿Notaste alguna vez cómo decís cosas que tus papás decían? ¿O cómo a veces actúas como ellos actúan sin darte cuenta? Es natural. Bueno, el apóstol Pablo nos dice algo similar. Nos recuerda que como hijos de Dios tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Ese es el estándar. Si queremos entender realmente qué significa vivir como cristianos, esta es la clave. Tenemos que imitar al Dios que servimos especialmente en el amor. Jesús nos enseñó que la forma en que nos amamos unos a otros demuestra si realmente somos sus seguidores o no. No solo cuánto sabemos acerca de la Biblia, no cómo alabamos y cuántas canciones hacemos o cuántos ministerios tenemos, sino cómo nos amamos unos a otros. Cuando Pablo usa la palabra imitar, que se traduce de la palabra mímites, mímica en español, implica más que simplemente copiar a alguien. Implica ser una copia exacta. Eso es lo que se pide. Hay personas que se dedican a imitar a famosos. Pienso que para hacerlo deben estudiar a quién van a imitar, practicar, tratar de replicar a la perfección sus gestos, su tono de voz, sus palabras, sus movimientos. Deben conocer muy bien a esa persona. Nosotros no podemos seguir el ejemplo de alguien a quien no conocemos. Imitar a Dios requiere conocerlo muy bien, entender su carácter y su amor. Por eso Pablo nos llama hijos amados, para motivarnos a andar en el amor y porque una buena relación con Dios, nuestro Padre,
nos lleva naturalmente a querer imitarlo. Para poder imitar a Dios, tenemos que conocerlo profundamente. Y eso pasa cuando pasamos tiempo con Él. Si no abrís tu Biblia en toda la semana, esperás hasta el domingo o hasta el sábado para abrir tu Biblia, no creo que puedas conocerlo profundamente. Debes pasar un tiempo cada día, cultivar tu relación con el Señor. Eso sucede cuando pasamos tiempo en su palabra, cuando oramos, cuando meditamos en sus enseñanzas. Al profundizar en la palabra de Dios, aprendemos a vivir como Jesús y modelar nuestras vidas según el ejemplo que Jesús nos dejó. Tenemos que ser imitadores del amor de Dios. Y Pablo nos da el modelo que tenemos que seguir. ¿Cuál es el modelo? Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su amor fue tan grande para con nosotros que se sacrificó en la cruz en tu lugar y debido a ese sacrificio ahora somos parte de la familia de Dios. Imaginémonos a un niño pequeño que está aprendiendo a dibujar, trazando cuidadosamente su dibujo sobre una imagen original. Cuanto más cuidadosamente realiza la trazada, más se parece a su dibujo original. Nuestro modelo para el amor es Cristo. Él es aquel a quien cada creyente debe imitar. Amar como Cristo no solamente se trata de sentir emociones, sino que es algo que va más allá de las emociones. Amar significa seguir el camino de la cruz, así como Jesús lo hizo. Es decir sí a lo que Dios quiere, incluso cuando decir sí nos resulte difícil. Es decir no cuando debemos decir no, aunque nos resulte difícil. Es seguir a Jesús en su sacrificio, dando todo para la gloria de Dios y el bienestar de los hermanos. Eso es lo que significa andar en el amor. No es solo un sentimiento, sino un compromiso valiente y desinteresado. El llamado acá para nosotros como iglesia, como hijos amados, es imitar a nuestro Padre, a nuestro Salvador, practicando un amor incondicional y sacrificial. Cuando practicamos su tipo de amor, estamos haciendo una declaración de nuestra fe. Estamos declarando en qué creemos. Cuando practicamos ese tipo de amor, estamos haciendo un sacrificio que sí le agrada al Señor. Nunca nos parecemos más al Padre que cuando buscamos amar como Él ama, perdonar como Él nos perdona, bendecir como Él bendice, andar como Él anduvo, pensar como Él piensa y cuando hacemos las cosas que Él hace. Necesitamos recordar esto. El amor genuino siempre se mide por lo que da, no por lo que gana. ¿Cómo deberíamos vivir como cristianos? Como imitadores de Dios en amor, pero también imitadores de Dios en pureza. Dice en los versículos 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Recuerden, hermanos, que estas palabras, estos versículos están dirigidos a cristianos que vinieron a Cristo mientras vivían en un contexto muy pecaminoso. Vivían en el puerto marítimo de Éfeso, un semillero de la inmoralidad y la decadencia sexual. La gente adoraba a la diosa Diana y la prostitución era un era ritual, era una forma de vida
en aquel lugar. Todo lo que Dios establece, Satanás va a buscar falsificarlo. Y eso es exactamente lo que Pablo describe en estos versículos. La palabra pero, ahí en el versículo, sirve como un contraste entre las cosas en las que Dios quiere que andemos y en las que no tenemos que andar. Fornicación, esta palabra griega porneia, de la cual viene la pornografía, pero en realidad incluye todo tipo de pecado sexual, el incesto, las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, la homosexualidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Inmundicia se refiere a esta palabra a lo sucio, lo corrupto, podrido, inmundo o laxivo. Se usaba para el pus que salía alrededor de la herida infectada. Y Tesalonicense 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Avaricia. A primera vista podríamos preguntarnos qué tiene que ver la avaricia con un pecado sexual. Pero la avaricia se refiere a un deseo consumidor de tener más, particularmente de lo que no te pertenece. En contexto, significa avaricia por el cuerpo de otra persona. Un comentarista lo traduce como insaciabilidad. Esto lo detalla en un mandamiento, el mandamiento de no codiciar en Éxodo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estos pecados ni aun se nombre entre vosotros, entre los creyentes que son llamados santos, que son apartados. Como dijo un pastor, los estándares de Dios para la pureza sexual y moral no se someten a la votación popular. La idea es que no debería haber ni siquiera un indicio de comportamiento impío como leemos en Éxodo 23:13, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Para ser moralmente puros, tenemos que luchar por la pureza, protegiendo nuestra vida mental y restringiéndonos eh, de todos los medios a los que nos exponemos. Si estás andando en estas cosas ahora mismo, primero Timoteo capítulo 5 da algunos parámetros para que puedas poner en práctica. Asegúrese de tratar, dice, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Tras tres pecados del habla también menciona este pasaje, se detallan en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pablo menciona tres formas en que nuestra lengua puede hacernos tropezar. Palabras deshonestas. Esto proviene de palabras obscenas o conductas vergonzosas. Es un lenguaje grosero, sucio. Proviene de la misma raíz que deshonrado. Necedades. Una charla tonta, una charla vacía. Hace referencia a un lenguaje vanidoso. Es la idea de hablar sin decir nada. Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es mejor permanecer en silencio y parecer un tonto que hablar y disipar todas las dudas. En la Biblia, el tonto no es alguien que es mentalmente deficiente, sino alguien que es moralmente deficiente. Luego habla de truanerías, de los chistes negros, de un chiste grosero que suele ser ingenioso pero vulgar. Este tipo de pecados no convienen, es decir, son indignos para los cristianos. Siempre es peligroso bromear con el pecado. Sorprendentemente, convertirse
en una persona agradecida es la mejor manera de dejar de pecar sexualmente y con nuestra habla. El versículo 4 dice, sino antes bien, acciones de gracia. Cuando pensamos que tenemos el derecho de algo o creemos que la vida se trata de nosotros y solo nosotros, podemos terminar haciendo lo que queramos sexualmente y diciendo lo que queramos. Un pastor escribe, para ser agradecido, tenés que estar sometido a la soberanía de Dios sobre los detalles de tu vida. Si estás refunfuñando o quejándote, en realidad estás diciendo que sabes lo que es mejor para ti, mejor que Dios. Satanás tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios al negarle el fruto prohibido. El agradecimiento es la respuesta correcta a los buenos dones de Dios y a todo lo que Él nos ha dado en su gracia. Un comentarista escribe, si el pecado se desprecia, el amor aprecia todo lo que es santo, justo y bueno. Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo explica que la raíz de la desviación sexual está ligada a la deshonra a Dios junto con la negativa a ser agradecido. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El antídoto contra la inmoralidad sexual, el antídoto es desarrollar un espíritu agradecido. Y los versículos 5 y 6 son opuestos y exigen toda nuestra atención. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que se sumergen en la inmoralidad como un estilo y como una forma de vida, no tienen herencia en el reino de Dios. Esto debería resultarnos inquietante. Si bien los cristianos pueden caer en estos pecados, caen en estos pecados, ningún cristiano genuino puede continuar cometiéndolos como un estilo de vida. David cometió adulterio, pero Dios lo perdonó cuando David confesó. Lo que esto significa es que si vivís continuamente solo para satisfacer tus deseos sexuales, la ira de Dios vendrá sobre vos porque demuestra que no sos un verdadero creyente. La Biblia enseña la seguridad eterna de salvación, lo que significa que si vos sos verdaderamente salvo, tu salvación va a estar eternamente segura. Pero lo que también significa es que podés pensar que has sido salvo, pero tal vez no lo seas si tu vida se caracteriza por la inmoralidad y la impureza continua. El versículo 6 se refiere a estas personas como hijos de desobediencia. Así como el amor es una evidencia, una indicación de una vida transformada, la falta de amor es una evidencia de una vida no transformada, no redimida. Una falta habitual de amor por los demás nos da una evidencia incriminatoria de que una persona no es un nacido de nuevo, no es un cristiano. Alguien lo expresó de esta manera. Si el amor no reina en tu corazón, es posible que Dios no sea el Señor de tu vida. La ira de Dios es real. El infierno es real. No hay que dejar que nadie nos engañe con palabras vanas. Mantengámonos con la guardia alta y no seamos como Eva en Génesis, que dice, la serpiente me engañó y comí. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Para que no sienta que esto es demasiado duro,
el versículo 11 nos ofrece esperanza, en cambio. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay libertad, hay perdón y libertad para cada pecador arrepentido que viene a Dios en busca de misericordia. Números 16, 26 dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Proverbios 13:20 refuerza esto y dice, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Primera Tesalonicenses 5:22 nos desafía a apartarnos, abstenernos de toda especie de mal. Si no está casado, pero quiere estarlo, 2 Corintios 6:14 le ordena que no se case con una persona que no es salva, que no es espiritualmente compatible. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué sociedad tiene la justicia con la inequidad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Debemos imitar a Dios en amor, en pureza y finalmente en luz. Versículos 8 al 14. ¿Cómo deberían vivir los cristianos? Como imitadores de Dios en luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios nos ha redimido, nos ha salvado de la oscuridad y la depravación para ser un tipo de persona diferente, un tipo de persona distinta a lo que es el mundo. Por nuestro carácter y nuestra conducta, llevamos la luz de Dios a un mundo muy oscuro. No dice que estuviéramos en oscuridad o en tinieblas, sino que nosotros éramos la oscuridad y las tinieblas mismas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Según 1 Pedro capítulo 2:9, los creyentes nacidos de nuevo han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hacemos más que reflejar la luz del Señor. Este pasaje dice que nosotros mismos nos convertimos en luz, como leemos en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La manera de caminar como hijo de luz es aprendiendo lo que es aceptable y bueno para el Señor. En lugar de hacer lo que queramos, debemos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor que hagamos en esta situación? ¿Qué le hace sonreír al Señor? ¿Cómo le doy gloria a Él en esta situación? En el versículo 10 nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor, que significa descubrir, distinguir qué es lo bueno para Dios. Filipenses 1:10 nos llama a que aprobemos y probemos lo mejor. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En contraste, los versículos 11 y 12 nos llama a no participar en actividades oscuras que son vacías e infructuosas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
La luz tiene una manera de revelar lo que la oscuridad quiere ocultar. Hay al menos tres razones en las que exponemos los hechos de las tinieblas. Indirectamente, viviendo una vida santa. Directamente, hablando la verdad en amor. Y, en tercer lugar, al no hablar las cosas oscuras que ellos hacen en secreto. Cuando caminamos en la luz, terminamos exponiendo lo oscuro, por lo que aquello se vuelve más visible. En el versículo 13 y en la primera parte del versículo 14 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz hace que las cosas sean fáciles de ver. Cuando caminamos en la luz, la maldad del mundo que nos rodea se hace más fácil de ver. La última parte del versículo 14 es un llamado a los cristianos adormecidos, a que despierten, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías 61 sirve como un despertador para nosotros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Termino con una historia y luego invito a que podamos estar orando. Dice que hubo un gran incendio en Edimburgo, Escocia, en el que la gente se apresuró a salir del edificio por un pasillo que conducía a la calle. Estaban casi a salvo cuando una ráfaga de humo los recibió. El humo ocultó la luz del exterior y les impidió ver la única posibilidad que tenían de escapar. En su oscuridad no sabían que la seguridad estaba un paso más adelante. En lugar de correr directamente a través del humo, entraron por una puerta a una habitación que parecía segura. Pero pronto se terminó todo el oxígeno y todos se asfixiaron. Si tan solo hubieran visto la luz, podrían haber sobrevivido. El mundo necesita la luz que tenemos para mostrarle. Es la voluntad del Señor que sus hijos sean luz en un mundo oscuro. Es el poder de su luz dentro de nosotros lo que resaltará las diferencias entre nosotros y el mundo perdido que nos rodea. Busquémoslo al Señor hoy y pidámosle que nos ayude a imitarlo en amor, en pureza y andar en su luz. Que el Señor los bendiga.